Espectacular. Bueno, esto que estamos viendo es la tapa del libro de Gerardo Caetano que se va a presentar en un rato acá en Salto, La República Vallista. Tiene una tapa muy particular porque el que está allí es don Pepe Valle, ¿verdad? Que está conversando con un paisano que está montado en un caballo, típico paisano de campaña, seguramente es de alrededor del, no sé, del 1919, 19, iba a en decir del Minas, 15. en Minas. Ajá. Es una foto muy, muy segura. Siempre me encantó esa foto. Y siempre tuve el proyecto de que Fuera tapa. fuera tapa de un libro, de uno de mis libros. ¿Qué personaje don Pepe Valle? Pero el libro habla mucho más en realidad habla acá hasta poco, yo no lo he terminado, pero habla hasta poco en realidad de don Pepe Valle, sino de un modelo de país, de una construcción, ¿verdad? Que además me estabas comentando recién que van a ser 3 tomos. ¿Por qué es necesario que le hagamos nuevas preguntas al Uruguay Ballista? En primer lugar, porque el llamado Uruguay Ballista va mucho más allá de Valle y Ordóñez, aun cuando Valle y Ordóñez fue una figura tan relevante que le pusimos el nombre. Que le pusimos el nombre al país. Pero en realidad, incluso el título, lo que busca es justamente generar esa discusión. Porque la colección se llama Ciudadanía, Republicanismo y Liberalismo. Y en definitiva, lo que la colección va a querer asumir es cómo, hacia finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, en el Uruguay se consolidó con fuertes raíces en el siglo XIX, pero se consolidó nuestra manera de comprender la democracia, nuestra matriz de ciudadanía, tanto en términos de ideas como de prácticas. Y esa conformación no se logró, como muchas veces se supone, desde la base de una hegemonía ideológica de un partido o de una escuela doctrinaria, sino que fue el producto de un pleito muy duro, muy fuerte, de 2 grandes familias ideológicas. El republicanismo solidarista, liderado por el vallismo radical, no por todo el vallismo, sino por el vallismo radical, cuyo representante más connotado era el propio don Pepe Valle, que era un radical. Y del otro lado el liberalismo individualista. Muchas veces que, en muchos sentidos, sobre todo a partir de los años 20, va a ser liderado por el herrerismo y sobre todo por Luis Alberto de Herrera. Pero 2 familias que igual cortan a los partidos también, ¿verdad? 2 familias ideológicas que cortan a los partidos, pero no solamente a los partidos históricos, sino que luego también van a cortar a la izquierda. Proyectando, uno podría decir, bueno, ese pleito ideológico del 900 todavía sobrevive entre nosotros, con motivos nuevos, con ideas nuevas, con desafíos radicalmente nuevos, pero ese desafío corta a todos nuestros partidos, porque en definitiva es la manera uruguaya de discutir la democracia. Ese pleito entre los republicanos solidaristas y los liberales individualistas tenía que ver con temas tan relevantes como, bueno, ¿qué significaba ser ciudadano? ¿Cuáles eran los valores y las virtudes que unos y otros defendían? ¿Cuál era el concepto de moral? ¿Cuál era el concepto de nación? ¿Cuál era el concepto de laicidad? ¿Cuál era el concepto de moral pública y privada? ¿Cómo se definía el espacio de la política? ¿Cuánta política? Todo eso estaba en discusión. ¿Qué visión del Estado? O sea, son todos debates que están todavía entre nosotros. Y lo interesante es que en el Uruguay ese pleito no se resolvió por la hegemonía de una de las familias. A mi juicio, y es un poco lo que trabajo, se termina de consolidar una transacción que es republicana liberal. Y esto es un dato que para mí no solamente genera una revisión en la interpretación del vallismo, en donde el componente republicano se ve mucho más nítido ahora, sino que genera una revisión de toda la historia política uruguaya, incluso de la manera de comprender la ciudadanía y la democracia en el Uruguay, porque nosotros hemos tendido a ver una idea de una democracia donde el liberalismo era el soporte ideológico prácticamente incontestado. En un porcentaje gigantesco todos eran liberales. Y ese liberalismo, alguno lo llevaba a decir, bueno, era una matriz de liberalismos
en plural, bueno, esa idea de un liberalismo difuso y omnicomprensivo que en plural pasa a matrizar la democracia uruguaya, a mi juicio es una visión insuficiente y hasta equívoca. Distorsionada. Distorsionada. En realidad hubo un pleito muy importante en donde el componente republicano, incluso en muchos aspectos un componente de republicanos que recelaban de los motivos tradicionales del liberalismo, fue muy relevante, muy relevante. Y eso permite, por ejemplo, redescubrir a Valle de Ordóñez y al vallismo. El vallismo fue, sobre todo en aquellos que rodearon a Valle de Ordóñez hasta el final, un movimiento político extraordinariamente radical. Era un movimiento político que, bueno, que por ejemplo, en términos de instrumentos políticos planteado muy tempranamente una forma colegiada para configurar el poder ejecutivo, un modelo de organización partidario extraordinariamente participativo. Yo creo que no ha habido partido político con una estructura interna tan participativa como la del vallismo de don Pepe. El sueco Göran Lindahl llegó a registrar 50 sesiones de la Convención Nacional del Partido Colorado en 1925. 50 sesiones. Yo creo que en los 50 años el Partido Colorado no ha reunido a su convención 50 veces. Eso en un año. Valle de Ordóñez participaba de sesiones públicas casi una por día. Y todo era en una lógica de participación muy fuerte. Bueno, aquel movimiento reivindicó los institutos de democracia directa cuando en el mundo eran una novedad radical y lo hacía en una forma muy, muy sólida, muy consistente. Establecía, por ejemplo, una idea muy clara de mandato imperativo. Lo llamaba revocabilidad de los mandatos, pero era mandato imperativo. Establecía, por ejemplo, propuestas que hoy hasta producen escozor. En el programa del Partido Colorado en la década de los 20 estuvo la elección directa de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, vía ciudadana y con voto secreto. O estaba también en el programa la elección ciudadana de las autoridades de la enseñanza, en la década de los 20. Junto a eso... Se pasó de avanzado, ahí se pasó de avanzado. Ciertamente, miró, y esa es la gran virtud de Valle de Ordóñez. Valle de Ordóñez, que de alguna manera pudo hegemonizar el gobierno en momentos muy concretos, porque si uno saca, sobre todo su segunda presidencia, luego en las presidencias que le siguieron, los presidentes colorados no llevaron adelante las propuestas más nítidas de don Pepe. Y allí muchas veces la conciliación y el pacto se hizo más con los nacionalistas que con los vallistas dentro del Partido Colorado. Entonces, Valle de Ordóñez, mucho más relevante que por su gestión de gobierno y por lo que pudo concretar desde el gobierno, fue por lo que pudo concretar en términos de construcción ciudadana. Y en ese sentido, su mirada era una mirada muy larga. Fue un hombre muy avanzado, muy radical en muchas de sus concepciones, que obviamente participaba de la biblioteca francesa de entender la democracia y la libertad, y que llevó adelante muchas propuestas sin importarle si tenían o no tenían antecedentes. Hay varios episodios que yo narro en el libro, porque yo quiero que en el libro haya una referencia del debate ideológico, pero que eso aterrice en las personas y aterrice en figuras de la época. Hay muchas ocasiones en donde a Valle le preguntaban los propios correligionarios, pero estas ideas que usted está planteando, ¿se han puesto en práctica alguna vez en la historia? ¿Hay algún país que las haya puesto en práctica? Y Valle y Ordóñez una y otra vez decía, mejor si no se han puesto en práctica. Las inauguraremos nosotros. Entonces esa idea de una visión ciudadana con una mirada larga, que del otro lado tenía, bueno, contendores de una jerarquía intelectual e ideológica extraordinariamente relevante. Hay que ver lo que es el libro editado por primera vez en 1910 en francés en París, el libro doctrinario por definición de Luis Alberto de Herrera, La Revolución Francesa y Sudamérica, que es una traducción latinoamericana de Burke, que es el gran mentor ideológico. Allí la crítica que
al jacobinismo y la crítica a la matriz ideológica de la Revolución Francesa y la defensa alternativa de la escuela anglosajona de concebir la política, la libertad, la democracia, bueno, es el sustento de la otra visión. Entonces, era un debate que estuvo en la perspectiva constitucional. Es muy impresionante ver cómo debatían sobre la constitución potencial, sobre las instituciones, que estuvo en el debate sobre la moral, que estuvo en el debate parlamentario. Era una época en donde el Parlamento uruguayo se debatía todo, todo. Y se lo debatía con rigor. Hay que ver los debates parlamentarios, hay que ver las citas a los clásicos, hay que ver las contiendas periodísticas, las editoriales que confrontaban las visiones de unos y de otros. Entonces aquel laboratorio, incluso el diario británico The Times a mediados de los años 20 llamó al Uruguay el laboratorio de los locos. Aquel laboratorio político institucional de alguna manera matrizó al país por una centuria. Entonces registrar y releer con rigor conceptual, con una visión más flexible, que incluso pone en cuestión ciertas sabidurías convencionales, bueno, da mucha luz a mi juicio, no solamente para revisitar el vallismo, sino también para releer la historia política uruguaya y, ¿por qué no?, para entender algunos de los debates más contemporáneos. Te invito a que veamos cómo se plasmaba eso en algunas obras concretas, que de alguna manera creo que también nos pueden acercar a lo que fueron algunos arquetipos de nuestra construcción ciudadana. Nosotros armamos un clip con algunas fotos históricas que van desde el 890 y pico hasta el 20, esa época del vallismo puro, por llamarlo de alguna manera. Si nuestro director quiere, vamos a compartirla con ustedes. Bueno, y eso hizo el vallismo también. Bueno, es formidable, porque eso hizo el vallismo, en realidad eso hizo el Uruguay. El Uruguay. Pero con un rol, digamos, de impulso muy fuerte en el vallismo. Es muy interesante ver las realizaciones de aquel Uruguay. No todas ellas, porque no hay que pecar de vallicentrismo, no todas ellas provenientes del vallismo. Hubo otras que tenían que ver con otras iniciativas. Pero era un país extraordinariamente creador, era un país extraordinariamente constructor. No es solo Montevideo. Yo los invito a recorrer la geografía urbana de las ciudades de todo el país a Salto. Y la marca de aquellos años es una marca importantísima. Pensemos lo que significó, y este sí es un centenario de enorme relevancia, lo que significó en 1912 la creación de los liceos departamentales. Valle y Ordóñez impulsaba en aquel momento que los liceos departamentales fueran el embrión de universidades departamentales. Pensaba que cada departamento, el liceo, recordemos que es secundaria, en aquella época estaba incorporada a la Universidad de la República, el gobierno de secundaria, recién en los años 30 se va a separar. Se separó.
la perspectiva de su creación, los liceos departamentales iban a ser la piedra fundamental de una construcción educativa en donde iban a haber universidades en cada departamento. Era la idea de un país que iba a construir sus valores cívicos con un instrumento privilegiado en la educación. Y eran periodos en donde, por ejemplo, el debate por la ciudad, por cómo se construía la ciudad, o el debate por la educación, eran debates que marcaron al país. Pensemos, por ejemplo, en el debate que enfrentó nada menos que a Valle y Ordóñez y a Pedro Figari. Yo te voy a cortar y vamos a volver con ese debate, pero después de la pausa, porque si no el director se enoja mucho. Los tiempos en televisión son así. Manda el director. Manda el director, ya seguimos.